Qué hermoso es venir a su casa hoy y deleitarnos como hermanos juntos en armonía, a alabarle y exaltar su santo nombre. Para dar inicio a este tiempo de mensaje, allí donde estás, inclina tu rostro y vamos a poner este tiempo delante de la presencia del Señor. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor de toda gloria, de toda nación, en esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, y queremos, Señor, que seas tú derramando tu Espíritu Santo en esta hora, Señor, que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, que seas tú abriendo nuestros oídos y ojos espirituales, Señor, que seas tú a través de mi persona, Señor, hablando lo que tú deseas que hoy tu iglesia escuche para la gloria y para la honra de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y hermanos, hoy quiero comenzar este tiempo de mensaje con una pregunta. ¿Alguna vez han huido de algún lugar? ¿Alguna vez han huido de algún lugar donde quizás la situación se puso un poco difícil, un poco incómoda? Quizás un lugar de trabajo, la universidad por un profesor difícil o quizás hasta en nuestras propias casas. Y decidimos, no, mejor me voy de aquí, esto está como un poco incómodo, un poco difícil. O peor aún, les obligaron a huir. Y así se titula el mensaje del día de hoy, obligados a huir. Y ese fue el caso de una familia indígena en Amazonas. Una noticia que nos conmovió muchísimo y estuvimos en oración por esta familia a lo que sucedió. Y le voy a hacer la historia un poco corta por cuestión de tiempo. Esta es la familia indígena en Amazonas, conformada por 9 personas, 7 niñas y sus padres. Lo normal en Amazonas, en la selva, es que busquen comidas en el campo, en el conuco, hasta en la misma selva. Y 2 de las niñas decidieron un día salir a buscar alimentos para llevar a su casa. A lo que de repente le sale un tigre a las niñas y enfrenta a la más pequeña, de tan solo 3 añitos, y la arrebata del lado de su hermana. Pero su hermana se llenó de valor y sale corriendo tras el tigre y le arrebata nuevamente a su hermanita. La coloca en sus hombros y sale corriendo con su hermana. Pero el tigre, hermanos, vuelve tras de ellas y hiere a la niña en una pierna y le vuelve a quitar a su hermanita, asesinándola, causándole la muerte. Creo que el Señor tiene grandes cosas y un propósito grande para con esto. Sin embargo, esta familia, cuando llegó a su comunidad con el dolor de haber perdido a su hija, de haber perdido un miembro de su familia, una pequeña de tan solo 3 añitos, no encontró refugio en esta comunidad, ya que ellos tienen una creencia bastante absurda, diría yo, que es que si un tigre hiere o mata o agrede a alguna persona de la comunidad, debe de ser desechada de la comunidad, debe ser desterrada de la comunidad. Y los obligaron a huir de la comunidad, aún con el dolor que ellos tenían. Le quemaron sus casas, les quemaron sus pertenencias y los obligaron a huir solo con lo que tenían encima. Pasaron días por la selva caminando, buscando una comunidad, un hogar donde poder refugiarse. A lo que esta noticia estaba ocurriendo, creo que el Señor estratégicamente tiene a su Hijo siendo sal y luz en el mundo. Y nuestro hermano Gabriel, misionero en Amazonas, al enterarse de esto y por el amor que Dios ha depositado en él, por la convicción de fe que él tiene y por el amor a las almas, fue en búsqueda de esta familia. Y no solo, hermanos, le llevó hamacas, no solo le llevó ropa, no solo le llevó calzados, le llevó alimento físico, sí, pero también le llevó alimento espiritual, dándole una esperanza viva. Esta familia se quedó asombrada porque ni siquiera su propia comunidad le brindó un abrigo, sino
que una persona desconocida para ellos le estaba brindando una esperanza, le estaba tendiendo una mano. Y eso solamente, hermanos, lo hace el Señor. Y creo, hermanos, que para la gloria de Dios, más adelante, porque para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Creo que esta familia va a ser instrumento valioso para alcanzar su comunidad, para la gloria y para la honra de Dios Padre. Y esta noticia estaba en mi cabeza y me puse a meditar en algunos pasajes de la Biblia. Y si hacemos un recorrido, podemos observar algunas personas que también tuvieron que huir, o mejor dicho, fueron obligadas a huir. Para ello vamos a ver brevemente algunas historias. Por ejemplo, Agar e Ismael. La historia completa la podemos ver de Génesis 21, 8 al 21. Pero hoy quiero recalcar este versículo donde dice: y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Ellos, hermanos, no decidieron huir, pero tuvieron que hacerlo. Sin embargo, Dios no le desamparó y le recordó que tenía una promesa, que había hecho una promesa con Abraham, que allí haría una gran descendencia para con su hijo Ismael. Y quería el Señor perseverar su vida. También podemos ver la historia de Lot. Vemos la historia de Lot en Génesis 21, 12 al 38. Lot fue obligado a huir de su tierra porque se había corrompido gravemente a causa del pecado. Y podemos leer este versículo donde dice: y cuando los hubieran llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Lot obedeció y de igual manera el Señor quería perseverar la vida de Lot y tenía un plan para con su vida. Igual vemos la historia de David. David huyó del gigante, hermanos. No, David no huyó del gigante. David en un tiempo enfrentó al gigante, pero también en otro tiempo tuvo que huir. David huyó de Saúl porque él quería matarlo. Dice: y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Vemos que David huye porque Saúl quería matarlo, pero aún Dios quería perseverar su vida. Y aún, hermanos, en el Nuevo Testamento podemos ver a un Pablo que huye, y lo vemos en Hechos 9:23. Este pasaje nos dice: pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Vemos a un Pablo que después que perseguía a los cristianos le tocó huir. Saulo fue a Damasco como perseguidor, pero salió de esa ciudad como perseguido y salió para expandir el evangelio a todas las naciones. Amén. Y esto, hermanos, no solo está sucediendo en Amazonas con los hermanos indígenas, no solo está sucediendo no solo sucedió en aquellos tiempos en la Biblia, sino que aún la iglesia está siendo torturada, aún la iglesia está siendo perseguida. Y para comprender esto, vamos a ver un pequeño video. ¿Te has imaginado perder todo lo que te has dedicado a construir por amor a Jesús? Para sobrevivir, miles de cristianos perseguidos abandonan sus hogares y sueños, solo para no abandonar a Jesús. Más de 68 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a dejar sus hogares debido a la guerra, la inestabilidad socioeconómica
la persecución religiosa y otras violaciones de los derechos humanos. Sobreviviendo en situaciones precarias en campamentos improvisados, se convierten en desplazados internos. Nuestros hermanos y hermanas en la fe no son una excepción. Con frecuencia son descuidados e ignorados, y sus historias silenciadas. Hoy, lejos de sus hogares, empleos y comunidades, se suman a los millones de cristianos en todo el mundo que viven en circunstancias peligrosas en sus países. Se estima que hasta finales de 2022 había más de 16 millones de desplazados internos solo en África subsahariana. Y de acuerdo con una investigación de Puertas Abiertas, el número de cristianos desplazados internos en todo el mundo aumentó un 120% en el último año, y la mayoría de ellos se encuentran en Nigeria y en Myanmar. Al elegir seguir a Jesús, nuestros hermanos en Cristo luchan diariamente para sobrevivir a la inestabilidad y la inseguridad, pero sus ojos están fijados en las promesas de Dios. Resiliente, la iglesia perseguida resiste, no abandona la fe, reconstruye sueños y persiste, contando con el apoyo de la Iglesia Global para divulgar su historia y mantenerse firme. Un video, hermanos, que nos muestra la realidad de nuestros hermanos que están siendo perseguidos. Más de 16 mil millones de cristianos en el mundo. Pero ¿saben qué, hermanos? Ellos están siendo perseguidos, pero tú y yo estamos aquí y aún tenemos libertad de clamar al Señor, porque hay un lugar donde no podemos huir y es de su presencia, porque Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y Él está en todos lados. Hoy podemos acercarnos a Él confiadamente y Él te podrá escuchar. Entrégale hoy tus cargas y intercede también por los hermanos en el mundo y Él se glorificará. Dice el Salmo 139, 7 al 10. Jamás podré alejarme de tu espíritu, jamás podré huir de su presencia. Si me voy al cielo, allí estás tú. Si desciendo al lugar de los muertos, allí estás. Si cabalgo en los vientos matutinos y habito en los lejanos océanos, aún allí me guiará tu mano, tu fuerza me sostendrá. Por eso, y más, hermanos, hoy quiero decirles que no huyas del propósito. Corre hacia el propósito. Corre la carrera de la fe, porque tu galardón está en los cielos. Si huyes, que sea para cumplir el plan de Dios en tu vida. Avanza, pero sabiendo que Dios está allí presente. Y que tu razón de huir sea para la expansión del reino de Dios aquí en la tierra. Y finalmente, hermanos, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? Dios es el que justifica. Y pueden repetir conmigo el 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará, hermanos, del amor de Cristo? Tribulación, angustia, hambre, persecución, escasez, desnudez, peligro o espada. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy segura que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oremos.
Padre, te alabamos, Señor, bendecimos y exaltamos tu santo nombre. Toda la gloria y toda la honra sea para ti. Hoy, Señor, tu iglesia escucha este mensaje, Señor, y hoy se levanta, Señor, a orar por aquellos que están siendo perseguidos, porque somos un mismo cuerpo, Señor, porque si un miembro del cuerpo se duele, todos nos dolemos con él. Por eso hoy nos levantamos en fe y venimos a ti confiadamente, porque sabemos que tú estás en tu trono celestial, escuchando, Señor, nuestro ruego, porque tienes tu oído inclinado, Señor, a cada una de nuestras oraciones. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu santo nombre, y creemos, Señor, por lo que estás haciendo con tu iglesia y con lo que aún harás. Amén y amén.